vivir esperando algo, porque lo que tú esperas te puedes morir y nunca verlo. ¿Lo sabía? Es bíblico. Está en Hebreos capítulo 11. Porque todos los héroes de la fe alcanzaron buen testimonio, pero ninguno vio lo prometido. Quiere decir que los que viven bajo promesa se pueden morir y nunca ver lo prometido. Pero los que viven bajo herencia, lo único que necesitan es que el testatario muera. Y si el testatario muere, ya el testamento te pertenece. Entonces, no solamente murió el testatario, sino que resucitó y se convirtió en abogado para validar el testamento. Oh, yo no sé quién me está entendiendo aquí hoy. Yo no sé quién me está entendiendo. Escucha bien, escucha bien. Entonces a veces decimos, ¿cuál es el problema? A veces decimos, Raymond, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Por qué no podemos vivir como herederos? Porque cuando te conectas a Gálatas te das cuenta de que el heredero no puede disfrutar de la herencia mientras es niño. Porque si es niño no puede manejar herencia. Pero cuando deje de ser nepio, cuando deje de ser un niño que todo se lo lleva a la boca, que por todo llora, entonces Dios te va a posicionar. ¿Dónde están los herederos? Los herederos. Yo quiero ver los herederos, los herederos. ¿Dónde están los herederos? Aquellos que viven. Escucha esto. Juan 5, 18. Cuando los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Esa palabra de hacerse igual a Dios implica ser igualmente a lo que es el Padre. Pastor, pero ¿de dónde tú sacas eso? Léete el próximo versículo en la respuesta de Jesús. Mira lo que le dice Jesús en el 19. Jesús entonces respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y sabe lo que significa igualmente? Mismo pensamiento. Quiere decir que cuando Él como hombre, me preparaste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad, pero ¿cómo lo hago? Pensando igualmente, porque tengo que adaptar mi naturaleza a mi propósito. Tengo que conectar lo humano con lo divino, y cuando conecto lo humano con lo divino, entonces uno el cielo y la tierra, y tu reino es establecido. Escucha lo que Jesús dijo. Es que yo quiero que tú busques estas palabras después en la concordancia Strong, para que veas que no me las estoy inventando. Escucha bien. Él dijo: lo que yo veo. La palabra ver en el griego significa plebo, y la palabra plebo quiere decir ir y mirar lo establecido. Quiere decir que cuando Jesús iba a hacer algo, Él iba al Padre y veía lo que el Padre ya había establecido. Cuando le traían un enfermo, Él no veía al enfermo en su necesidad. Él iba al Padre y veía al enfermo sano, y entonces venía y decía: yo te veo como el Padre te... Escucha. Dice: yo veo, pero no dice solamente veo, sino dice veo hacer.
Escucha bien, la palabra hacer, esta es un poquito difícil. En el griego es poieo. Poieo, que quiere decir ejecutar lo constituido. Cuando yo voy y miro lo que ya el Padre estableció, vengo y lo constituyo como Él ya lo ha establecido. Oh, yo vengo a decirle a hombres hoy que tú no eres cualquier cosa sobre la faz de esta tierra. Tú eres un representante del reino. Tú no vas a establecer algo nuevo. Tú ya vas a establecer lo que el Padre terminó. Por lo tanto, tu hogar no está casi en victoria. Tu hogar está en victoria. Por eso tu matrimonio no se disuelve. Porque lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Oh, yo no sé con quién estoy hablando. El problema de no ver lo que el Padre ya hizo es declarar lo que yo creo en mi propio pensamiento, pero no en el pensamiento con el propósito por el cual fui hecho hombre. Quiere decir que cuando yo digo mi casa no va a soportar esta crisis, tienes que estar preparado, porque declaraste una semilla que tiene que producirse según su género. Ni Dios se va a meter a salvar tu matrimonio si ya tú declaraste que estaba en crisis. Ni Dios se va a meter a poner dinero en tu banco si tú declaraste que serías alguien que vives en bancarrota y que vivirías de cheque a cheque el resto de tu vida. Eso no fue lo que el Padre vio. Eso no fue lo que el Padre determinó. El Padre te vio próspero desde antes de la fundación. Por eso fue que Gerson fue Job el que mató a sus hijos. Porque todos los días salía y decía: voy a ofrecer a Dios sacrificios por si mis hijos están pecando. Y en el capítulo 3 Job dijo: hablé aquellas cosas que le tenía temor y me sobrevino lo que le temí. Y en el último capítulo del libro él dijo: mientras yo hablaba algo que no sabía. Cuando tú hablas lo que no sabes, pierdes lo que tienes. Pero cuando cambias tu lenguaje, Dios te lo devuelve al doble. Oh, yo no sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con gente que está conectada a una palabra de autoridad. Estoy hablando con gente que está posicionada para ver las cosas como el Padre las terminó, como el Padre las decretó, como el Padre las hizo. Estoy hablándole a un reino de hombres, a un reino de ministros, a un reino de sacerdotes que se van a levantar en una autoridad de nuevo pacto y van a comenzar a declarar: si antes las promesas eran buenas, ahora son mejores. Conectarte a esto. No puedes perder esta perspectiva. Por esa razón fue que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él tenía dos padres. Él no tenía un solo padre, Él tenía dos. ¿Se podrán tener dos padres biológicos? Humanamente es imposible, pero espiritualmente sucede. Escucha bien esto. Dice la Biblia que él era hijo de David, pero era hijo de David según la carne. Y sin embargo era hijo de Abraham según la semilla o la simiente que estaba en Abraham.
Lo que te quiero decir es lo siguiente: Él vino, como dice el libro de Romanos capítulo 1, Él vino para restablecer y rescatar un reino terrenal como lo era el reino de David. Porque la genealogía que presenta Lucas empieza a hablar de Natán y empieza a hablar de Elí, que no era el padre de José, sino el padre de María, y termina con una genealogía de una descendencia caída. Te dirá, pastor, no entiendo lo que no entiendo lo que habla. Escúchame bien, ve conmigo rapidito, te lo quiero mostrar rápido. Ve conmigo a Marcos. Ve conmigo a Marcos capítulo 1. Quiero que te conectes a esto, porque de alguna manera vas a ser bendecido a través de esto. Escúchame bien. Perdón, ve conmigo a Mateo 1:16. Mateo 1:16. No Marcos. ¿Qué dice Mateo 1:16? Mateo 1:16 dice de la siguiente manera: y Jacobo engendró ¿a quién? A José, marido de quién. Quiere decir, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacobo. Ahora ve conmigo a Lucas 3. Rapidito, quiero enseñarte esto. Lucas 3, versículo 32. Mira lo que dice Lucas 3, versículo 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Y mira lo que dice el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora vuelve conmigo a Mateo, rapidito. Mateo capítulo 1, versículo. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 1. Tengo que darle rapidito porque necesito que captes esto. Mateo capítulo 1, versículos números del 15 al 17. Mira lo que dice. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José. Habla de quién fue el que engendró a José. Jacob fue el que engendró a José. Quiere decir que entonces Elí no era el padre de José, era el padre de María. Pero en aquel tiempo María no era considerada, porque era considerada su yerno, que era José, porque en la genealogía judía no se consideraban a las mujeres, sino que consideraban a los hombres como yernos, aunque no eran hijos. Quiere decir que la genealogía de Elí era una genealogía a la que estaba conectada María y terminaba con Adán, generación caída. Porque la generación caída de Adán era donde venía el trono de David. Quiere decir que cuando David estableció su trono, o Dios estableció su trono en Adán, él tenía un reino terrenal. Era el reino terrenal para poseer todas las cosas. Pero Adán perdió el reino terrenal y Cristo vino para recuperar el reino perdido que Adán dejó caer y restaurar dos reinos en un solo nombre. Ya no voy a ser Jesús el enviado, ahora voy a ser Cristo y Jesús, porque Jesús es el enviado, pero Cristo es la unción. Quiere decir que Jesús fue a la cruz, pero Cristo no. Jesús fue el que murió, pero el que levantó a Jesús de los muertos fue Cristo. Y cuando Cristo levanta a Jesús de los muertos, ya no es más Jesús y Cristo aparte, sino Jesucristo, el hombre dignificado en Dios.
Jesucristo viene a establecer un dominio, viene a establecer